Buen día, mi apreciado hermano y hermana. Esta es la lección de escuela sabática para día martes 23 de mayo y se titula Un misterio, la gran Babilonia. Por favor, acompáñenme en oración para la reflexión de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Acompáñanos mediante la presencia de tu Santo Espíritu para poderla reflexionar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amado hermano y hermana, esta mañana la exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las dos mujeres del Antiguo Testamento, especialmente del Apocalipsis, aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error. Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Comparemos Apocalipsis 17:14 con Mateo 16:18. La pregunta es: ¿qué promesa le hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Mateo 16:18. Y Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Este es el versículo para memorizar de esta semana. Y también nos presenta que Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye, o se basa, o se fundamenta la iglesia. Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra, y es el Espíritu Santo quien la guía. Al contrario, con Babilonia, como hemos visto, se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opciones o las tradiciones humanas, o que prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto, un poderoso símbolo de lo que el fiel pueblo de Dios que se niega a adorar la falsa imagen enfrentará en los últimos días, de acuerdo a Daniel 3. En Daniel 3 leemos que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Mis hermanos y hermanas, este fue el decreto de vida y de muerte que fue promulgado por el rey Nabucodonosor para que adoraran la estatua en Daniel 3. Entonces, ahora nosotros podemos ver cómo será también el motivo por el cual se tiene que adorar en el fin del tiempo a este sistema. Y hubo 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, versículo 16: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este pueblo fiel, representado por estos 3 jóvenes hebreos, se repetirá al fin del tiempo. El rey Nabucodonosor se espantó cuando los 3 jóvenes hebreos dijeron que no iban a adorar la estatua. Ellos cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente, y Dios los libró. Y cuando el rey Nabucodonosor vio a los que estaban dentro del horno, dijo, versículo 25: yo veo 4 hombres sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó y a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró
libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mi amigo y mi amiga, en los últimos días de la historia de esta tierra, resurgirá un sistema eclesiástico de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios, declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Ferraris Eclesiástica, el diccionario eclesiástico Ferraris añade: el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino que si fuera Dios y el vicario de Dios. El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder cuando dice que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, la pregunta es: ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente a diferencia del sistema en sí? Es correcto, mi apreciado hermano y hermana. Necesitamos tener cuidado al hablar de este tema, porque hay, como decía la lección de hoy, dos formas de pensar, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Nuevamente, permítanme explicarles que Babilonia surge de una rebelión abierta contra Dios. La Babilonia actual se ha ido formando sobre la misma base. Al cambiar la palabra de Dios por pensamientos humanos y tradiciones, surge Babilonia y sus hijas, por supuesto. Existen dos tipos de religión: la que obedece la palabra de Dios, confía totalmente en Jesús, en su gracia, en su sacrificio y en su expiación. Y también existe el otro sistema, la que sigue sus propias filosofías, confía en la autoridad humana y depende de maestros religiosos y tradiciones. Pero también, déjeme decirle, mi amigo y mi amiga, durante toda la historia y especialmente en el tiempo del fin, Babilonia ha intentado destruir a los que mantienen pura su fe. Por lo tanto, este día es un momento para reflexionar acerca de estos dos pensamientos, dos formas de pensar, dos caminos que hemos estado viendo durante esta semana, dos sistemas opuestos, dos tipos de vino, dos formas de pensar. Y por lo tanto, esto nos lleva a pensar en que hay dos caminos que podemos elegir. Ojalá que el día de hoy escojamos la forma de pensar de esta iglesia que busca a Cristo Jesús, la que obedece la palabra de Dios, la que confía totalmente en Jesús, la que tiene la gracia de Jesús, la que confía en el sacrificio de Jesús y en su expiación, y la que sigue, diferencia de que sigue sus propias filosofías. Permitamos hoy confiar plenamente en Jesús y ser de los elegidos y fieles que estarán con el Cordero. Acompáñeme en oración para poder terminar la reflexión de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por proveernos la dirección del camino correcto y cómo podemos hoy tomar, Señor, cada decisión sobre la iglesia correcta. Bendícenos, Señor. Líbranos de las tradiciones humanas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.